Hola, muy buenas noches. En esta oportunidad les habla nuevamente el profesor Paul Héctor Sierra, profesor de la asignatura Análisis y Programación Numérica del Instituto Universitario Politécnico Santiago Mariño. Hoy es 13 de marzo del año 2025 y procedemos entonces a el desarrollo de la clase número 13 denominada diferenciación, métodos de diferenciación e integración numérica. Okay. Sin más preámbulos, entonces vamos a pasar al desarrollo de la clase. Ok, los métodos de diferenciación e integración numérica son métodos que vamos a utilizar principalmente para el cálculo de magnitudes vectoriales. En este sentido, vamos a comenzar a trabajar con lo que llamamos el operador Nabla. Es un operador matemático que nos permite entonces vectorizar una función matemática y expresar la misma entonces en función de un campo físico. Ello nos permite entonces establecer el significado físico de lo que es un gradiente en un campo escalar, el significado físico de la divergencia en el campo vectorial y el significado físico del rotacional en el campo vectorial. ¿Okay? Los métodos para el cálculo, en este caso, como les decía antes, vamos a estar utilizando el operador Nabla y podemos observar que en el caso del gradiente, el operador nos permite transformar un campo, una función escalar en una función vectorial, mientras que cuando trabajamos con los campos vectoriales, el operador nos va a permitir obtener un resultado de tipo escalar, ¿okay? Que es el caso de la divergencia y el rotacional, el cual lo vamos a estar viendo más adelante. En cuanto al operador Nabla, podemos ver que, como lo decía, es un operador vectorial, okay, que trabaja en función de los vectores unitarios I, J y K, recordando que el concepto de vector unitario es la mínima expresión que tiene un vector en relación a la unidad, ¿no? Y va a venir expresado como la sumatoria de de la variación que va a presentar ese vector unitario con respecto a X, en el caso de la función, más la variación que va a presentar la función con respecto a Y, más la función que va a presentar, la variación que va a presentar la función con respecto a la variable Z, la cual va a estar asociada al vector unitario K. Ok, entonces cuando hablamos de un campo escalar estamos hablando de una función a la cual se le asigna un valor escalar a cada punto en un espacio dado. En otras palabras, en cada ubicación dentro de ese espacio hay un número que representa alguna propiedad física como la temperatura, la presión o la densidad. Sin embargo, este campo no va a estar asociado inicialmente a un vector. Como pueden observar en la ecuación que aparece abajo, tenemos una función compuesta por tres variables, x, y, z. En este caso pueden observar que la función solamente está representada por las variables algebraicas x, y, z, lo cual nos permite calcular cómo es la variación de la pendiente en relación a las diferentes variables que conforman la función. Para convertir este campo escalar en un campo vectorial es necesario utilizar entonces el operador Nabla.
Algunos ejemplos de campo escalar que podemos mencionar se encuentran en el campo de temperatura, donde se asigna un valor de temperatura a cada punto en función del espacio, como en el caso o el ejemplo de una habitación o en la atmósfera. ¿Okay? Tenemos los campos de presión que son utilizados en fluidos, donde cada punto tiene un valor de presión asociado, como es el caso del aire en la atmósfera o el agua en un cuerpo líquido. Tenemos los campos de densidad, que representan la densidad de un material o sustancia en diferentes puntos con una distribución de la densidad, como es el caso del aire o el agua. Otros ejemplos que podemos nombrar o mencionar, mejor dicho, se encuentran el campo eléctrico. Aunque el campo eléctrico se representa comúnmente con un, vector, como un campo vectorial, se puede describir mediante un potencial eléctrico escalar que indica la energía potencial por unidad de carga en cada punto del mismo. También tenemos el campo gravitacional, similar al campo eléctrico, se puede representar mediante un potencial gravitacional que indica la energía potencial gravitacional por unidad de masa. Y otro ejemplo es el campo acústico, el cual representa la presión sonora en diferentes puntos del espacio y es fundamental para entender cómo se propagan las ondas sonoras. Como pueden observar en esta lámina, el ejemplo de la temperatura. La temperatura es una función vectorial, sin embargo, es expresada a través de un campo escalar. ¿Okay? Eh, Tenemos para nuestro ejemplo una función que viene dada por las variables de
función temperatura expresada a partir de las variables x, y y z. En este caso, como ejemplo, tenemos la función expresada a través de 3x cuadrado más 2y menos z, ¿okay? Lo cual es una función de tipo escalar. Sin embargo, esta función, una vez que se multiplica por el operador nabla, que es un operador vectorial, adquiere una conformación de campo vectorial, ¿okay? Que son las flechas verdes que vemos, que indican cómo la temperatura se mueve de donde hay menor cantidad de calor hacia donde hay una mayor cantidad de calor. Esta variación vectorial es lo que vamos a llamar un gradiente. ¿Cómo obtenemos el gradiente? Fíjense que la función h, que venía la que representa la temperatura, en este caso, para este ejemplo, viene dada por dos variables, x y y, es decir, la temperatura se está moviendo en un plano. ¿Okay? En este caso, la función está representada por la expresión 4 menos 3x cuadrado menos 3y cuadrado, la cual, una vez que se multiplica por el operador nabla, fíjense que la misma adquiere una función, adquiere una forma, mejor dicho, de tipo vectorial, porque ya queda multiplicada por el vector unitario y el vector unitario j, que son los vectores asociados a las coordenadas x y las coordenadas y. Si tuviésemos el caso de que hubiese una tercera variable como z, debería aparecer el vector unitario k. Fíjense entonces que lo que hicimos fue simplemente evaluar la variación de la función con respecto a x sumada a la variación de la función con respecto a y una vez multiplicado por los vectores correspondientes, vectores unitarios, nos queda finalmente la expresión menos 6x y menos 6yj. Por lo tanto, pasamos de la conformación de un campo escalar a un campo vectorial, que es lo que caracteriza la función de gradiente. Ok, en este otro ejemplo del cálculo del gradiente nos dan también una función establecida por las variables x y y, donde tenemos que la función igual a seno de x cuadrado y cuadrado menos el logaritmo de 2 sobre x menos y nos piden que la evaluemos en el punto 0, conformado por las coordenadas pi, medio y 1, en la dirección que va desde el punto 8 al punto menos 2 hasta el punto 5, 1, que es el segundo punto, es decir, el punto de inicio y el punto de salida. Ok, entonces lo que hacemos es aplicar en este caso, la fórmula de gradiente, donde tenemos el operador nabla multiplicado por una función escalar, como lo habíamos visto. Entonces fíjense que básicamente lo que hacen es, como les decía anteriormente, evaluar la función con respecto a la derivada de la función con respecto a x multiplicada por el vector unitario y, que se lo da el operador nabla, se lo aporta el operador nabla, más la derivada de la función conformada por las variables x y con respecto a la derivada de y. Una vez que se aplica las derivadas, que es el valor que tenemos acá, tenemos, esto nos da 2xy coseno de x cuadrado y más x menos y sobre x menos y al cuadrado multiplicado por y, más x cuadrado por el coseno de x cuadrado y menos x menos y sobre x menos y elevado al cuadrado multiplicado por j. Procedemos a evaluar el resultado obtenido en el punto que nos están pidiendo, que sería pi medio y 1. Y fíjense que al final obtenemos un resultado de tipo escalar, que es menos 0,70 y menos 3,679. Ok, recuerden que cuando hablamos de un vector unitario, el valor de ese vector es 1. Lógicamente, cuando multiplicamos 0,7002 por 1 nos va a arrojar el mismo resultado, pero ya convertido en un valor de tipo escalar.
Otro concepto que vamos a estar estudiando es la divergencia, pero exactamente, ¿qué es la divergencia? En este caso, estamos hablando entonces de una función vectorial que al ser multiplicada por otra función vectorial, que en este caso es el operador nabla, nos va a dar como resultado un campo escalar. Entonces podemos definir la divergencia de un campo vectorial como la medida que indica cómo se expande o se contrae un campo vectorial en un punto específico. En términos más técnicos, la divergencia evalúa el flujo neto de un campo vectorial que sale de un punto en el espacio. Se utiliza comúnmente en física y matemática, especialmente en el estudio de campos eléctricos, magnéticos y fluidos. Matemáticamente, la divergencia se representa como el producto del operador nabla por una función, en este caso identificada acá como f, o sea, una función vectorial donde nabla es un operador de divergencia, se le llama operador de divergencia, y f es el campo vectorial. Si la divergencia de un punto es positiva, significa que hay más flujo saliendo del punto que entrando, lo que sugiere una fuente en ese punto específico que se está evaluando. Por otro lado, si la es negativa, hay más flujo entrando que saliendo, indicando lo que llamamos un sumidero. ¿Okay? Eh, en la gráfica que estamos observando, podemos ver cómo se expresa la divergencia a través de la multiplicación de operador nabla, que es un operador eh, relacionado al vector unitario, por, en este caso, un campo vectorial, obteniendo como resultado un campo escalar. Ok, en la siguiente gráfica podemos observar entonces lo que decíamos, lo que mencionábamos en la gráfica anterior. Okay, cuando la divergencia es positiva, okay, ustedes ven cómo los vectores entonces salen, okay, van hacia la parte externa del campo. Okay, mientras que cuando la divergencia es negativa, los vectores se dirigen hacia el centro del campo, que es lo que se llama un sumidero. Okay, cuando no tenemos una orientación hacia el centro, ya sea de salida o de entrada, decimos que la divergencia es nula. Ok, en este ejemplo podemos observar cómo tenemos diferentes casos de divergencia. Tenemos un caso de divergencia positiva y un caso de divergencia negativa. Y nos señalan que la función vectorial viene dada por 1 sobre pi multiplicado por el coseno de pi x menos 1 sobre pi multiplicado por el coseno de pi x. Cuando estas funciones son multiplicadas por el operador nabla y evaluadas en base a la variación con respecto a x y respecto a y, vemos cómo entonces, como les comentaba antes, partimos de un operador vectorial y llegamos a un resultado de tipo escalar. En este caso, el ejercicio nos pide, ¿verdad?, hallar la divergencia que existe del producto de la función a por el operador nabla, que a su vez multiplica la función θ. Okay, la función a viene dada por la expresión 2x a la 4 menos 3y por z más x por z al cuadrado, mientras que la función θ viene dada por 2z menos x al cubo por y. Okay, y nos piden que encontremos el resultado evaluando el punto 1 menos 1, 1. Fíjense que en este caso la función que está afectada por el operador nabla en este caso es θ, ¿okay?, la cual es la que es aplicada la norma del operador, y entonces, como lo vemos acá en del lado izquierdo, vemos que lo que se hizo fue la respectiva diferenciación de cada una de las variables con respecto, o de la función θ con respecto a cada una de las variables. En este caso, lógicamente la variable, fíjense que aparecen las tres variables, por lo tanto se utiliza el vector unitario k. ¿Okay? Finalmente, pasamos
a la parte derecha, donde multiplicamos entonces la expresión A por el resultado obtenido de derivar θ con respecto, o la función θ con respecto a cada una de las variables, y finalmente hacemos la sustitución y fíjense que llegamos también a un resultado de tipo escalar. En este caso es igual a 5. El otro concepto que vamos a estar estudiando es el concepto de rotacional de un campo vectorial, lo cual es una medida que describe la tendencia de un campo vectorial a rotar o a girar alrededor de un punto en el espacio. Es especialmente útil en el estudio de campos como el campo eléctrico, el magnético y de los fluidos. Matemáticamente se expresa a través del producto cruz que existe entre el operador nabla y el vector o la función vectorial dada, donde nabla es el operador rotacional y f es el campo vectorial. El resultado del rotacional es otro campo vectorial que indica la dirección y la magnitud del giro en cada punto del campo original. En este caso, para el desarrollo del rotacional, entonces se utiliza la expresión del determinante, donde podemos utilizar diferentes métodos. Sin embargo, el que les estoy colocando acá es la expresión general que utiliza el cálculo del rotacional. A continuación vamos a ver unos ejemplos para que tengan mayor precisión sobre cómo se utiliza este método de cálculo. Ok, fíjense, en este caso nos dan otro ejemplo de rotacional donde dice, suponga que el vector b o la función b conformada por x, y, z es igual a b sub 1 por el vector unitario y más b sub 2 por el vector unitario j más b sub 3 por el vector unitario k. Y esto es un campo rotacional diferenciable. Entonces el rotacional o rotación de b se va a denotar por el operador nabla por el vector. ¿Okay? Y se define aplicando la expresión que vimos en la parte anterior, donde conformamos el determinante a través de los vectores unitarios y jk. En el centro se establece el operador nabla, en este caso las variaciones de la función con respecto a la derivada de x, y, z, y en la última fila del determinante se establecen, en este caso, las unidades de la función vectorial, que serían b1, b2, b3, quedando en este caso, quedando así la expresión que vemos al final, que es la derivada de b3 con respecto a y menos la derivada de b2 con respecto a z multiplicado por el vector unitario y más la derivada de b1 con respecto a z menos la derivada de b3 con respecto a x multiplicado por el vector unitario j más la derivada del vector b2 con respecto a x menos la derivada del vector b1 con respecto a y por el vector unitario k. Ok, entonces en este primer ejemplo podemos observar que nos dan un campo de velocidades expresado a través de menos y, que es el vector unitario, más xj, que es el vector unitario también de y. Aplicando entonces el determinante, lo que hacemos es bloquear, ¿verdad? El vector que nos interesa, que en este caso es, como nos interesa calcular en base a i y j, hacemos el bloqueo con respecto a k. ¿Okay? Recuerden que como es un producto cruz, si yo giro, voy a hacer el giro desde la posición y, desde donde está el vector unitario y hacia donde está el vector unitario j, por la regla de la mano derecha nos va a dar siempre el vector resultante de manera perpendicular, que en este caso es k. ¿Okay? Entonces nos queda que esto va a ser igual a la derivada de x con respecto a la derivada de la función con respecto a x menos la derivada de la función con respecto a y menos y multiplicado por el vector unitario k, lo cual nos va a dar como resultado 2k. ¿Okay? Ok, en este nuevo ejemplo, fíjense que es muy parecido al anterior, solo que en este caso la coordenada y vale 0. ¿Okay? Ya que estamos hablando de un vector de tipo perpendicular.
Por lo tanto, fíjense que el resultado obtenido en este caso es menos K. Ok, en este caso, fíjense, un nuevo ejemplo, para el caso de los rotacionales, nos dan la función, en este caso el campo vectorial, que es x cuadrado z cuadrado y menos 2y cuadrado por zj más x por y z k. Y nos piden que encontremos el rotacional y lo evaluemos en el punto 1 menos 1, 1. ¿Okay? En este caso, procedemos entonces a conformar el determinante, que sería en la primera fila estarían los vectores unitarios y jk, en la segunda fila estarían los componentes del operador nabla, que serían las derivadas de la función nabla con respecto a cada uno de los componentes de la función vectorial, que serían x, y, z, y finalmente tenemos los componentes de la función vectorial propiamente que nos dan al inicio. Fíjense que aplicando las normas que vimos o la distribución que vimos en el ejemplo anterior, obtenemos las diferentes derivadas parciales, las cuales finalmente cuando las evaluamos la función en los puntos 1 menos 1, 1, vamos a obtener como resultado del rotacional el vector 2i más j. Ok, vamos a comenzar entonces a ver lo que serían los métodos de integración. En este caso vamos a estar, integración numérica, en este caso vamos a estar explorando lo que es la regla de Simpson y la regla del trapecio. ¿Okay? Estos son métodos que se utilizan a través del uso de las integrales cuando tenemos una integral o una función evaluada a través de una integral que no tiene su derivada directa. Podemos utilizar este método como un método de aproximación numérico para calcular el área bajo la curva que pueda estar describiendo el comportamiento de una determinada función. Ok, fíjense, como toda integral, ella va a describir básicamente el área bajo la curva. Lo que tenemos en color rojo, la línea que está en color rojo, es una función que presenta máximos y mínimos, ¿verdad? Y lo que hay que buscar la manera de ir aproximando los puntos que describen esa función que coinciden con una curva, digamos, más suavizada. Y al igual que cuando vimos en matemática 2 el método de Simpson, se aplica la misma metodología. Se toma el área bajo la curva y se divide en diferentes, lo vamos a dividir en diferentes, en n número de divisiones dentro del intervalo que corresponde a esa área, en este caso x sub 0, x sub n, y en la medida que aumenta el número de divisiones, tiende a aumentar la precisión o la disminución del error con respecto a la medida. Por ende, el área bajo la curva vendrá dada por la sumatoria, como lo expresa aquí la fórmula, la sumatoria desde i igual 1 hasta n medio, es decir, viene dada por la sumatoria de las diferentes áreas que estamos ubicando a través de los puntos que describe la función y que se aproximan o coinciden. Fíjense que son puntos que coinciden, la línea roja con la función descrita, okay, con la curva suavizada, terminando en n medio.
En este caso, la fórmula que vamos a utilizar para el cálculo del área bajo la curva, en este caso vamos a utilizar la fórmula de eh, un tercio de h. Viene dada por y sub 0 más 4 veces y sub 1 más y sub 2. En el caso del área 1, el área 2 estaría descrita por un tercio de h de y sub 2 más 4 veces y sub 3 más y sub 4. Y el área 3 estaría conformada por h, un tercio de h de y4 más 4 veces y sub 5 más y sub 6. Ok, fíjense que entonces cuando se siguen sumando las áreas hasta que llegamos a sub n, que es un área, el área final, la cual dividimos entre 2, va a venir dada por h tercio, que es y menos n2, más 4 veces y menos n1 más y. Finalmente, esto se resume en que la fórmula completa va a venir dada por h tercio, que multiplica, en este caso, la agrupación de los extremos. Llámese los extremos, la evaluación de la función en el punto inicial y la evaluación de la función en el punto final, más 4 veces los valores impares, que es lo que representa la i, sumado 2 veces los valores pares. ¿Ok? Entonces, simplemente lo que hacemos es que en función del número de divisiones que le demos a la curva, vamos a identificar cuáles valores están dentro de lo que representan los extremos, cuáles valores están dentro de lo que representan los valores impares y cuáles valores están evaluados dentro de los valores pares. Y vamos a hacer la sumatoria en función de los resultados obtenidos de las características de estos valores. Ok, aquí en esta lámina podemos observar ya una descripción un poco más detallada. Como les decía, E representa la suma de los extremos, I representa Y1, Y2, Y3 en relación a los valores impares y P representa los valores pares. Okay. Para la estimación del error, el error viene dado por la diferencia que existe entre los extremos de la integral dividido entre 180 multiplicado por h a la 4. Recuerden que h es un valor que se calcula a través de la diferencia o la relación que existe entre la diferencia de los extremos a menos b dividido entre el número de divisiones que estamos asignando. Esto a su vez multiplicado por la cuarta derivada de la función dada. ¿Okay? Aquí tenemos un primer ejemplo, nos dan una tabla donde nos dan los valores de, en este caso, 1, 2, 3, 4 y 5, y nos dicen que los valores de y ya vienen dados por 21, 38, 62, 104 y 175. En este caso los extremos serían el valor correspondiente a la posición 0 y el valor correspondiente a la posición 4. Teniendo como valores impares, en este caso, el valor 1 y el valor 3, mientras que los valores pares, el valor par va a estar conformado por el valor 2, que está en el valor 62, que está en la posición 2. Notemos que los límites que nos dan para la integración van de 1 a 5 de la función f de x por el diferencial de x. Entonces, al aplicar la norma de Simpson, lo que vamos es a sumar estos valores, ¿ok?, a través de la expresión que vemos arriba. Fíjense entonces, los valores, en primer lugar, encontramos los extremos que están conformados por 21 y 175, y seguidamente seguiría 4 veces multiplicado por los valores impares que están conformados por los valores de y en 1 y 3, que son 38 más 104, más 2 veces los valores pares, que solamente hay uno, que en este caso es 62. El resultado obtenido en este caso es de 296. Ciertamente, como les decía antes, en la medida que yo aumento el número de valores bajo la curva, mi precisión tiende a aumentar. Al igual que en el caso anterior, en este caso nos dan una función trigonométrica multiplicada por el diferencial. ¿Okay? Si bien yo les comentaba de que este método se utiliza a veces para casos en los cuales tenemos integrales que no tenemos directamente cómo resolverla a través de los métodos de integración, estoy
colocando los métodos, en este caso los ejemplos más sencillos para que vean cómo se arma la fórmula. ¿Okay? Pero lógicamente cuando vayan a aplicar esto tienen que utilizarlo en función del número de evaluaciones que hagan dentro de la función. Entonces dice considera la integral entre 0 y 1 del seno de x por el diferencial de x. Fíjense que tenemos entonces en este caso h es 0,25, ok, nos dan ya el valor de h. Entonces h quiere decir que en la medida que yo voy avanzando voy a ir subiendo, le voy a ir sumando 0,25 a cada punto. Entonces 0 más 0,25 me da el primer valor, que es 0,25, le sumo 0,25 me da 0,5, le vuelvo a sumar 0,25 me da 0,75 hasta llegar a 1, y posteriormente lo que se hace es aplicar la fórmula para obtener el resultado. Es un método bastante sencillo, directo. Sin embargo, recordando también de que en algunos casos hay que hacer primero la evaluación de la función antes de aplicar la fórmula. Ok, fíjense acá, en este caso, bueno, ya se expresa el resultado, que es 0.4596. Cuando hagan los cálculos, por favor, traten de utilizar unos 4 decimales. Ok, en este ejemplo, fíjense, estamos hallando es el error de la función. Nos dan también una nueva función que es la integral de 0 a 5 de x más 1 elevado a la 5 por el diferencial de x, para ser resuelta por el método de Simpson. En este caso, el error que nos piden es que el mismo debe ser menor a 0.01, ok, o al 1% en este caso. Como les decía antes, el error se calcula, primero tenemos que calcular hasta la cuarta derivada, ¿ok? Sacamos la cuarta derivada, que es f elevado a la 4, multiplicado, eso se multiplica por h, en este caso no nos lo están dando. Recuerden que h es el número, es la relación que existe entre los límites de integración y la cantidad de divisiones que yo utilizo para aumentar la precisión. Y aplicamos la fórmula que vemos arriba para calcular el error. Entonces 5 menos 0 me da 5 sobre 180, que es una constante, multiplicado por h a la 4 por el valor obtenido en la cuarta derivada, ¿okay? La cual es evaluada en 5 porque es el valor máximo que obtiene, que tiene el intervalo. Fíjense, esto tiene que ser menor a 0,01 para ser admisible el error. Entonces finalmente tenemos h a la cuarta, tenemos 0,005, la cual cuando sacamos la raíz cuarta de ese valor nos debe dar 0,1453. Vamos a ver ahora el método de trapecio, que es otro método de integración donde tratamos de aproximarnos aún más a la forma de la función descrita por la curva de la función a través de la conformación de diferentes trapecios. Al igual que el caso anterior, este método va a depender su precisión el número de divisiones que hagamos, ¿okay? Entonces, como les comentaba anteriormente, de igual manera vamos a dividir el área bajo la curva, que va a estar contenida dentro de un intervalo A y un intervalo B, en n cantidad de áreas más pequeñas. Pero fíjense que ahora hay una forma trapezoidal. ¿Por qué? Porque nos acercamos ya a a, a la forma propiamente de la función, y esto lógicamente en la medida que yo voy generando una mayor cantidad de trapecios va a aumentar mi precisión. Ok, en este caso fíjense, la expresión que vamos a utilizar para el cálculo de la fórmula viene dada por la variación de x, que son los límites de integración de menos a dividido entre n, que a su vez se divide entre 2. Esto multiplicado por la función evaluada en el término inicial en este caso de la integral, que es el límite inferior, al cual se le suma el fxn, que es el límite superior, más la sumatoria de dos veces los valores intermedios de la función evaluada en los mismos. Es decir, los valores que están entre 1 y entre el límite inferior y el límite superior. ¿Okay? Estos valores vienen dados por
X sub i, a los cuales le vamos a sumar a cada valor de A, es decir, el valor inicial, le vamos a sumar n veces la variación que estamos asignando en función de la cantidad de divisiones que hagamos del polígono el cual queremos aproximar a la curva de la función. Ok, en esta oportunidad nos colocan este ejercicio, nos piden que evaluemos la siguiente integral definida a través del método del trapecio. Nos dicen que es una integral que está expresada entre 0 y 5 de x a la 3 menos 5x al cuadrado más 2x menos 8 por el diferencial de x. Entonces tenemos que la curva que describe esta integral es la que les muestro a continuación. Fíjense que los límites siguen entre 0 y 5. Okay, la línea blanca es el comportamiento de la función y lo que estamos tildando con el rayado rojo son las áreas que describe dicha función, o que se obtienen de la separación de las diferentes áreas parciales dentro del intervalo que se expresa esa función. Entonces lo primero que hacemos es calcular nuestro valor x, ¿verdad? Nuestra variación de x, en este caso h, el cual va a venir dado como lo señalamos en la fórmula que aparece arriba, de menos a sobre n, donde b y a son los límites de integración 0 y 5, y n en este caso viene dado por la cantidad de divisiones que hemos asignado para formar los diferentes trapecios, que en este caso es 10. Por lo tanto, tenemos que el valor obtenido para cada n o h es de 0,5, es decir, cada división va a valer 0,5. Entonces, para el cálculo de los diferentes valores de x sub i, van a venir dados por a. ¿Quién es a? 0, ¿verdad? Que es el valor inicial. A eso le vamos a sumar el n, que viene expresado en función en este caso, de lo que estamos utilizando en la tabla, la división en la que estemos evaluando, multiplicado por la variación constante, que es la variación de x, que obtenida anteriormente por la fórmula a menos b sobre n, que es de 0,5. Seguidamente, una vez que obtenemos los valores, vamos a identificar quiénes son los valores iniciales, es decir, el valor inicial, que en este caso es 0, el valor final que es 5, que son los límites, ¿verdad? Que están dentro mejor dicho, son los límites de integración. Y fíjense que me quedan valores intermedios que están entre 1 y 9, los cuales vamos a sustituir dentro de la fórmula que mostramos anteriormente, donde aparecía f de x sub 0, es decir, los valores los vamos a evaluar dentro de la función de f de x sub 0 hasta, de f de x sub 1 hasta f de x sub 9, los cuales van a ser una suma de 2 veces la función multiplicada, y esto a su vez se los vamos a sumar a los valores iniciales y el valor final. Ok, fíjense que entonces ya aquí lo que hacemos es prácticamente evaluar, ir sumando 0 más 0,5 me va a dar 0,5, más 0,5 me da 1, más 1,5, y ese es el valor que vamos a introducir en la función para evaluar el resultado de la misma, ¿okay? Como lo señalo aquí en la tabla. Entonces ya esto que vemos acá es la tabla resumen con los resultados, donde podemos observar que los valores, el valor inicial me da 8 una vez evaluado la función, y el valor final me va a dar 18, quedando la sumatoria de los valores centrales como 13,875. ¿Okay? Los cuales son los valores que vamos a utilizar para aplicar en la fórmula, obteniendo así un resultado final de 13,4375 unidades de área. Ok, una manera de determinar cuál es el grado del error también es cuando son integrales que las podemos resolver por los métodos tradicionales, es desarrollar la integral de forma analítica y evaluar el resultado de la misma, comparándolo con el resultado obtenido por el método del trapecio. En este caso desarrollamos la integral de forma analítica, como lo expresamos acá,
¿ok? Y finalmente evaluamos su resultado comparando con el método, el resultado obtenido con el método del trapecio. Ok, una vez, fíjense que el resultado obtenido a través del método analítico es de 12,9167, es un resultado aún más preciso, comparado con el resultado obtenido con el método del trapecio, que fue de 13,4375. Ahora vamos a ver qué sucede con, hay un error evidentemente porque hay una diferencia entre el resultado obtenido por el método analítico y el resultado obtenido por el método de la aplicación del método del trapecio. Sin embargo, vamos a ver qué sucede ahora cuando aumentamos la cantidad de divisiones o la cantidad de trapecios a 20. En este caso, ya que n aumenta, el valor de la variación de x va a disminuir a 0,25. Okay, repetimos el procedimiento anterior, pero en este caso lo hacemos en relación a 20 divisiones, ¿no? Y de igual manera vamos a ordenar nuevamente la tabla con los resultados obtenidos y a sustituir en la fórmula del trapecio. Ok, nótese entonces que el resultado obtenido por la fórmula del trapecio es de 13,0468, que comparado con el resultado analítico de 12,9166, que aún sigue existiendo un error, pero ya baja considerablemente en relación al que estaba expresando el resultado obtenido con el número de divisiones igual a 10. Y en este caso voy a colocar solamente el resultado, pero esto lo hice con la computadora y fíjense que ya baja, ok, considerablemente el error. Estamos hablando de 12,9121 que son obtenidos con 100 divisiones y 12,9166 que se obtiene a través del método analítico. Conclusión: en la medida que aumenta la cantidad de divisiones, el resultado tiende a ser más preciso porque lógicamente disminuimos la cantidad del error que se está cometiendo. Bueno, esto es lo que tenía para ustedes. Gracias por su atención. Voy a colocar entonces la evaluación que deben presentar como primera evaluación del tercer corte. En este caso no se va a evaluar la parte de diferenciación, eso lo vamos a evaluar para el siguiente examen, ¿ok? Solamente voy a evaluar la parte de multiplicadores de Lagrange, la parte de la parte de diferencias divididas de Simpson y los métodos de integración. Bueno, muchas gracias por su atención. Voy a estar atento a sus dudas y comentarios a través de la plataforma Saya y a través de la mensajería de WhatsApp. Gracias. Habló para ustedes Paul Héctor Sierra. Hoy es 23 de enero del 2025.